Pues estamos en pleno debate, se puede decir, sobre el asunto de la reforma electoral federal. Se habla de la desaparición de los soples, del voto electrónico y de disminuir prerrogativas a los partidos, entre otros muchos casos o propuestas que se tienen, ¿no? En el caso de la vocalía ejecutiva aquí en Tlaxcala, ¿qué postura tiene respecto a eso? ¿Qué opinión tiene sobre este debate que se está llevando a cabo? Bueno, mira, primero comentarte que la lógica que han tenido las reformas electorales desde la creación del Instituto Federal Electoral por allá en 1990, y solo hago referencia a la última etapa, pues obedecieron a un diagnóstico, a una crisis del sistema político electoral de aquel entonces, que hacían ver la necesidad de un rediseño del propio sistema electoral. Y si volteamos a ver la historia de las reformas en los últimos tiempos, encontramos que, por ejemplo, en 2007, cuando se modifica el modelo de comunicación política, obedeció a que en la elección del 2006 se visualizó que el dinero era lo que mandaba en la política, porque hubo una inversión o un gasto excesivo en las campañas y en las precampañas electorales de aquel año. En 2014, y una vez que en 2007-2008 se introdujo, por ejemplo, el asunto de los procedimientos especiales sancionadores, y viendo que la autoridad electoral ya no solo organizaba elecciones, sino que materialmente ejercía algunas atribuciones en el área o en materia jurisdiccional, como era el conocimiento de los procedimientos especiales sancionadores, pues se vio que ese era un problema serio, porque en la mesa de la autoridad electoral, donde se debatían asuntos relacionados con la administración de las elecciones, con la logística de la propia elección, pues también se discutían temas en donde los partidos políticos tenían interés y ponían en entredicho la función de la autoridad electoral. Entonces, en 2014 pues viene una modificación en las atribuciones de la autoridad electoral federal, nacional, ya para 2014, pues quitándole esas atribuciones precisamente para mandarla a los órganos jurisdiccionales, es decir, a los tribunales. Es decir, que todas las reformas, si vemos también el caso de la aparición de lo que ahora conocemos como los organismos públicos electorales locales en 2014, pues obedeció a un diagnóstico y a una idea de homogeneizar la calidad de las elecciones en todo el país, que no hubiera entidades federativas donde las elecciones se hicieran pulcramente y bien organizadas y bajo los estándares más altos de calidad en la organización de esas elecciones, y que había entidades federativas donde esa calidad dejaba mucho que desear. Entonces, lo que se pretendía era estandarizar la calidad de las elecciones en todo el país. De tal manera que si observamos el pasado inmediato, vamos a encontrar que todas las reformas electorales han obedecido a un diagnóstico, a una crisis o a una falla en el propio sistema electoral o político del país. Pero las reformas, cuando menos las que se han planteado hasta este momento, no obedecen a una lógica de un diagnóstico de ver qué es lo que no funciona en el sistema, sino obedece a otra lógica, a la lógica, cuando menos eso es lo que se ha dicho, de abaratar el costo del aparato que implica la administración de los procedimientos democráticos que tienen que ver con las elecciones. Y creo que bajo esa lógica, ya lo ha dicho el consejero presidente del INE, no debería de discutirse, ni siquiera de pensarse en una reforma electoral bajo esa lógica. Ciertamente hay áreas de oportunidad para que el sistema electoral mexicano sea más barato o sea menos costoso para la sociedad. Y algunas de esas propuestas, bueno, pues ya se han vertido en el sentido de mudar o de transitar hacia el uso de la urna electrónica, que nos impediría o que nos evitaría incurrir en una serie de costos y de gastos
que en estos momentos implica la votación en boleta impresa, que es la que en estos momentos tenemos. Claro que para eso primero necesita haber modificaciones a las leyes y necesita también haber una cultura de los actores políticos, y que esa cultura de los actores políticos se transmita a la sociedad en el sentido de confiar en los nuevos elementos electrónicos que permitan pues un sistema con un rediseño y con una lógica distinta, que permita así un sistema menos costoso, pero que no sea tan rebuscado en los procedimientos, y que evite que las autoridades electorales tengamos que realizar una serie de pasos y de actos durante el proceso electoral que necesariamente tienen un costo para la sociedad.